Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Como estamos haciendo quincenalmente, estamos con Nere, nos reunimos cada 15 días para ver qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos cuenta, por un lado las runas y qué es lo que nos dicen los astros de estos próximos 15 días. Vamos a hacer en el día de hoy, desde el día 1 de octubre a el 15 de octubre, como hacemos siempre, por quincena. Y bueno, justamente esto como les he compartido en otras oportunidades que les contaba, es algo, digamos, de que todo practicante de la magia con otras disciplinas, con practicantes de otras disciplinas, siempre charlamos un poco más o menos de qué se viene, ¿no? ¿Qué es lo que el otro está viendo, che? Justamente, ¿qué es lo que dicen los astros, qué dice la astrología? Como también uno por ahí agarra las runas y ve, bueno, a ver cómo se viene este mes en general, ¿no? En rasgos generales que van a estar, digamos, actuando de forma colectiva y que por supuesto esos rasgos de forma colectiva nos influyen a todos. Entonces, nada, la idea de esta clase en vivo justamente es compartirlas entre todos, en vez de hacerlo de forma individual y personal nosotros, compartirla también con todos ustedes para que ustedes también le puedan sacar su riqueza, ¿no? Así que bueno, Sí, bienvenida Nere. Marcos, Nere, ella tiene ahí el Instagram que pueden ir a verlo, que está como Astrología Nerea, así que los invito a que vayan, que vean su canal de YouTube también, súper recomendable, y está con un curso ahora, así que ahí después nos va a estar contando también de qué se trata. Bienvenida ahora sí, Nere, a este espacio. bueno, Marcos, muchas gracias. Para mí, la verdad, es un honor estar acá con tu audiencia, con vos. La verdad que este espacio para mí es único porque yo en mi canal comparto las lunaciones, comparto los tránsitos, pero el hecho de abrir una ventana de 15 días me lleva a una síntesis entre lo que pasa con los tránsitos y en esas lunaciones que hay en esas 2 semanas para compartir la información de una manera relacionada, conjugada, que la verdad que queda único. Yo lo comparto a nuestro encuentro también en mi canal y de alguna manera es una información que se relaciona a cada fase lunar que comparto o a los tránsitos, pero es única porque surge analizar todo lo que pasa en esa ventana de 15 días de una manera particular, ¿viste? Que por ahí no se dan los videitos de manera aislada. Claro, Acá charlamos de repente, por ejemplo, en estos 15 días tenemos varios cambios de planetas que cambian de signo, ¿viste? Tenemos 3, tenemos Mercurio va a estar pasando a Libra, Marte a Escorpio, Venus en Virgo. Entonces yo hago los videos de cada uno de estos pasajes, pero acá como que tengo que hablar un poquito de los 3, cómo se claro. articulan con la luna, para que vos también puedas consultar ahí a las runas. Entonces la verdad que se da un encuentro muy, muy lindo para aprovecharlo y poder ver esto a nivel clima, cómo la energía nos va invitando a diferentes cosas. Lo que es la primera semana es como ¿Qué una trata? A ver. especie de... Sí, la primera semana tenemos una menguante en Cáncer y tenemos el primero de estos ingresos que va a ser el de Mercurio a Libra. Yo veo esta semana como una especie de preparación para la próxima que va a ser una luna nueva eclipse y tenemos ya, bueno, después el ingreso la semana próxima de Venus en Virgo y de Marte en Escorpio. Pero esta primera semana a mí me parece muy interesante para aprovecharla porque tanto en la menguante en Cáncer, que es el 7, como la luna nueva eclipse, que va a ser el 14, tenemos una participación especial de Mercurio y de Quirón, ¿sí? En la menguante en Cáncer, este Mercurio es importante porque un día antes va a estar entrando a Libra y Mercurio tiene esta característica de, bueno, de ser un poco el mensajero, ¿no? Rige muchas veces la comunicación, las dinámicas, la forma de pensar, de comunicarme, cómo pienso, y nos va a estar mostrando, va a tener primero apenas ingresa un aspecto fluido a Plutón y después ya en su avance va a tener un aspecto tenso a Plutón. Y a mí me parece un protagonista para remarcar, porque bueno, el tránsito por Libra va a ser bastante rápido, de hecho el 23 de octubre para el próximo encuentro que tenemos ya va a estar pasando a Escorpio, y antes que ingrese
Escorpio, y como va a participar del eclipse, me parece importante aprovechar los contactos previos que tiene a Plutón, sea el fluido que tiene apenas ingresa o el tenso, porque este Mercurio nos va a permitir visibilizar y registrar a un nivel mental cuáles son aquellas creencias y con los diálogos internos y qué me digo, para poder analizar todo lo que va a ir pasando y lo que va a traer el eclipse, el cambio de Marte a Escorpio, que son cambios intensos. Incluso después viene la temporada Escorpio, viene súper intenso, y yo digo, bueno, ¿por dónde empezamos a deshilachar, viste? ¿Cuál es la primera punta que podemos tomar? Y me parece interesante en esta semana, la primera semana de esta ventana de 15 días, el aprovechamiento de este Mercurio que nos va a estar mostrando cuáles son aquellas convenciones que yo sostengo, aquellas cosas en donde no me la termino de jugar tanto, para por ahí, o soy ambigua, ¿sí? Y no me animo a jugármela, a ir por mi independencia, por esto que el Nodo Norte nos viene invitando, porque es fundamental también Quirón en todo esto. Ahora voy a ir explicando de a poquito, y los eclipses que van a ser en el eje Aries Libra, el eclipse de luna, de luna nueva, el de la segunda semana, de nuestra ventana de 15 días, el de la segunda semana. Entonces digo, esta primera semana es buenísima para que con la menguante en Cáncer podamos menguar con la luna, hacer una purificación y aprovechar para llegar al eclipse habiéndonos cachado estas ideas, estas construcciones, estos diálogos internos, aprovechando este Mercurio y aprovechando la mengua en la luminosidad con la menguante en Cáncer, porque de alguna manera nos habilita poder llegar al eclipse al menos con mayor conciencia, con mayor registro de lo que se pueda estar moviendo. Porque el eclipse los eclipses son en luna nueva o luna llena, son lunas nuevas o lunas llenas que están conjuntas a los nodos lunares, que son los nodos del karma. Por lo tanto, no ese mismo día, tienen un periodo en el que están actuando, de hecho es un periodo de 6 meses, pero sí que cuando ocurre se puede sentir con mayor intensidad. Son momentos como de reajuste, en donde nos vamos a ver alineados y podemos ver que gente entra de nuestra vida, sale, o que nos vemos provocados a una situación y podemos caer en esto, bueno, no soy yo, es la situación, cuando en realidad, si hacemos el trabajito previo, como venimos siempre haciendo y leyendo el cielo para hacer el trabajo interno, el afuera, no digo que va a ser más amigable, pero lo vamos a poder entender, lo vamos a poder interpretar y va a hacer que lo podamos traspasar a una mayor conciencia. Entonces digo, bueno, Mercurio es fundamental esta primera semana y esta menguante en Cáncer, porque además de la entrada de Mercurio en Libra y este juego que hace con Plutón, porque me parece importante el contacto que hace con Plutón. Plutón tiene aspecto al eclipse y es ese planeta que nos está pidiendo una transformación, una purificación de estructuras, que es un pesado, digamos, que nos viene a hacer un trabajo intenso y profundo. De hecho es el regente de Escorpio, donde va a estar entrando Marte, y donde viene después de Libra la temporada escorpiana. Él tiene un protagonismo en todo esto de transformación, de ruptura de estructuras, que es desafiante. Entonces digo, mirá, Mercurio entrando en Libra va a conversar con él, y va a conversar primero de manera armónica. Ya después, cuando esté en el eclipse, la conversación ya va a ser distinta. Entonces me parece fundamental tomar registro de esto. En esta primera semana, lo que yo pueda visibilizar, que tengo que romper, transformar, que yo sé internamente cómo me estoy hablando, cómo mirá lo que me digo, ¿sí? Incluso, no solo es preparatorio este Mercurio para el eclipse de la otra semana, sino también para más adelante, cuando ingrese a Escorpio. En Escorpio va a ser una conjunción a Marte, al Sol, y una oposición a Júpiter en Tauro, que de por sí son ya las creencias que habitamos, nuestra verdad, la filosofía de vida desde la que nos posicionamos. Entonces digo, bueno, Mercurio, y pasa rapidito, ya para el otro encuentro que tengamos, ya va a estar cambiando Escorpio. Entonces digo, no me puedo perder en este astro encuentro rúnico de que charlemos de este Mercurio para que lo podamos aprovechar a conciencia
y podamos ver, porque nos va a mostrar cuáles son esas donde yo me negocio, donde no termino de jugármela, soy ambiguo, dudo, todas esas cuestiones van a quedar en evidencia y estamos yendo hacia una afirmación, una independencia, un arrojo, donde tengo que ser valiente, donde va a haber transformaciones grandes, intensas. Entonces voy a ver cómo yo me autosaboteo, ¿viste? Cómo uno por ahí duda o vacila en esto, y si lo podemos aprovechar, lo podemos visibilizar con la menguante que tenemos en Cáncer, también puedo decir, esto ya no me sirve, ya lo dejo de lado, purificarlo, ¿no? Porque en la menguante en Cáncer también se va a mostrar este Quirón que también es protagónico del eclipse, porque en la menguante en Cáncer tiene un aspecto a Quirón, tanto el Sol de oposición, o sea que lo va a iluminar por completo, y la Luna por cuadratura. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Son aspectos tensos que tiene la menguante con Quirón, en donde se va a visibilizar esa herida que a mí me hace quedar en esos patrones quizá vacilantes. Es una herida que es la herida de encarnación. Quirón es un centauro, el sanador herido para la astrología, es esa herida que todos traemos, como la herida de encarnación, en donde nosotros, de tanto buscar sanarla, nos volvemos unos sanadores, y desde esa maestría que ganamos sanando podemos entregar esa sanación. Ahora, en la menguante, como te digo, podemos menguar con la luna esa herida como algo limitante, poder registrarnos con Mercurio, qué me digo, cómo me lo digo, ¿sí? ¿Por qué dudo? ¿Por qué no me arrojo? ¿Qué me tiene? Y probablemente llegue a visibilizar con la menguante esta herida, porque el eclipse la va a tener en oposición, o sea, va a tener a Quirón en oposición. Por lo tanto, vamos a ver qué se lleva el nodo sur en el eclipse para poder ir hacia mi afirmación, hacia mi independencia, hacia a ese arrojo en Aries, ¿sí? Se drena esa convención y se me va a mostrar qué se está llevando el nodo sur de mi herida, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces en la menguante, que también tiene aspecto a este Quirón, yo lo puedo visibilizar, ir menguando con la luna, lo que vaya registrando de este Quirón. Por acá va, tengo una herida, qué sé yo, en el autoestima, por eso entonces busco estas convenciones. No, tengo una herida en sentirme seguro, querido, no sé, depende de cada uno, pero que vamos a poder tener registro. De eso vamos a ver, el Sol va a mostrar en Libra, ¿por qué dudo? ¿Por qué genero estos acuerdos o consensos? ¿Por qué estoy en estos patrones de quedar bien? Y la Luna nos va a mostrar por qué nos quedamos ahí sintiendo refugio, ¿entendés? La Luna en Cáncer, que es justamente la nutrición emocional, y de eso a mí me hace sentir seguro, aunque me limite, o aunque vacile, aunque no me deje ir hacia mi independencia, hacia animarme, hacia arrojarme, ¿sí? Entonces este Quirón en la menguante ya se va a hacer sentir, con Mercurio lo vamos a poder registrar, pensar, nos vamos a, si estamos atentos, centrados, podemos hacer este ejercicio de ver este Mercurio que me está diciendo, de ver con la menguante este Quirón, porque para el eclipse de la otra semana es fundamental. Los dos son fundamentales, porque en el eclipse tenemos a Mercurio conjunto al Sol y a la Luna en Libra, y a Quirón en oposición. Entonces va a decir el eclipse, me llevo esto porque vos tenés que ir para allá, a tu afirmación, a tu independencia, y sí hay una herida ahí, ¿la viste? Entonces en la primera semana, que la menguante también tiene aspecto a Quirón, es como ultra favorable cacharse y decir, a mí me hiere ir hacia mi independencia porque siento, qué sé yo, de algún punto seguramente sentimos una inseguridad. Entonces todos tenemos una herida con la que venimos a la Tierra a sanarla, y desde ese lugar vamos ganando maestría en lo que es la sanación. Como te digo, es la herida de encarnación. Entonces va a quedar con la menguante en evidencia. Podemos aprovechar la mengua de la luna para hacer alguna purificación y llegar al eclipse a plena conciencia, que lo que se mueva, que lo que los eclipses muevan para reajustarnos
porque nos van a reajustar a nuestro propósito, a nuestra misión, nos reajustan. Si estamos demasiado alejados son drásticos, las situaciones que lleguen pueden llegar a ser drásticas, y si no, no. O sea, si uno está más o menos con un trabajo personal y no está tan desalineado, no tienen por qué, a veces se pueden llevar alguna dinámica de decir, bueno, yo me apoyaba en tal o cual situación y solo cambia la dinámica, no es que quizá me tengo que, no sé, una pareja, no es que me tenga que separar, quizá cambia la dinámica en la que yo me apoyaba y sentía esa especie de seguridad sin ser independiente. ¿Me explico? Porque el tema es la independencia y las dependencias. A esas dependencias que sostenemos medio por convenciones, ¿viste? Es el tema Aries-Libra, el eje, digamos. Claro. A ver, bueno, entonces, está bueno porque en resumen estaríamos hablando de que esta semana es súper, súper importante, porque la verdad que es como que en esta semana, digamos, astrológicamente se está jugando, por así decirlo, la toma de conciencia de, a mí me quedó mucho esto que decías de seguir hacia atrás, seguir hacia adelante durante todo este periodo, durante todo este incluso año anterior, uno ha estado dando vueltas por ahí en distintos momentos con el me termino de atrever o no, y es una semana clave, ¿no? Bisagra en esa toma de conciencia, como decía, desde esa herida y a esa proyección hacia adelante. Vamos a ver entonces, a ver, en base a eso, a ver qué nos dicen las runas, ¿no? A ver, dale. Hoy me traje las cartas directamente. Ah, Tenía, dije, mira, vamos buenísimo. a cambiar un poco. A ver. Bien, a ver. Bueno, acá las runas lo que nos marcan dentro de esta semana en puntual, sí, de que es el tiempo, digamos, de la toma de conciencia de las verdades personales, ¿no? Es un tiempo de dirección y avance, porque la runa que aparece, la voy a poner así para que no haga reflejo, es Tibats. Tibats, recuerden de que tiene que ver con el arquetipo del guerrero, como incluso se ve en la carta, esa persona con la espada, pero la espada es la palabra, y digamos, la palabra acá lo que marca es el saber, no solamente el saber decir hacia afuera, sino el saber reconocer nuestras propias palabras, nuestros propios, por así decirlo, descubrimientos y promesas a nosotros mismos. Es el arquetipo, digamos, del héroe, ese guerrero pero de carácter espiritual que no se niega a sí mismo y no niega las verdades que descubrió, que redescubrió, ¿no? Es interesante porque es una runa que marca el éxito, pero es un éxito como que viene en parte, porque hay dos runas que la acompañan. Por un lado, aparece una runa como es Ewas, ¿no? Que Ewas puntualmente va a marcar la libertad del espíritu, ¿no? Aquello que empezamos a descubrir a lo largo de este último tiempo, incluso yendo más atrás, ¿no? No solamente del último periodo, de la última quincena que venimos charlando, sino también las anteriores, porque digo eso porque Ewas, la libertad fluida y onírica no se genera en poco tiempo, ¿no? Es una runa que nos marca que a lo largo del tiempo nos fuimos redescubriendo en mayor o menor medida, fuimos descubriendo partes de nosotros y ya está pidiendo expresión de libertad. Entonces, ¿qué tanto me permito? Y cómo me permito expresar esa libertad, porque del otro lado aparece una runa como es Eiwas, no sé si ahí se puede ver bien, ¿no? Pero Eiwas es una runa que, bueno, marca el arquetipo de la sabiduría, está asociada a ese gran árbol, pero va a decir de que, bueno, es todo ese reflejo de lo que está adentro y es una runa, digamos, de movimiento y de avance, pero no físico, sino de conciencia. Para poder avanzar a partir de ahora tengo que terminar por aceptar mi propio cambio de conciencia, la evolución que ya hice internamente, ¿no? Es como que nos dicen junto contigo, y esto me parece interesante con esto de que hablaba, que nos iba contando Nere con esto del sanador herido, es en cuanto a que yo puedo hacer mi evolución espiritual interna, reconocer qué es lo que quiero y lo que no, pero tengo que
digamos, de forma consciente, física en este plano, dar ese paso para adelante del atrevimiento hacia eso que estoy descubriendo internamente, sea en el aspecto emocional, en el área del amor, sea en el área, digamos, en cuanto a lo que quiero manifestar en mi vida o en mis deseos, aquellos cambios que hice de forma interna, tengo que tomar la responsabilidad de exteriorizarlos y ser quien toma esa decisión, no dar ese paso adelante y decir sí, ¿no? Es muy curioso porque habla de un tiempo muy favorable, pero que a la vez es un tiempo espiritual de atrevimiento, ¿no? Tal cual, totalmente, Curioso. totalmente. Por eso, bueno, Marte ahora, la semana próxima, ya va a estar pasando a Escorpio, pero charlamos que su ingreso marcaba como ya el principio. Ahora tenemos los eclipses, tenemos Mercurio pasando, va a pasar después Venus, pero fue el primero que entró a Claro, Libra, que hizo contacto con los nodos, y fue el primero en dinamizar todo lo que sean avances, conversaciones, acuerdos. ¿Te acordás? Yo te decía en los encuentros anteriores, aprovechemos, porque ahora, un día antes del eclipse, ya va a estar pasando a Escorpio, y Marte en Escorpio ya es otra cosa, es el regente claro, antiguo de Escorpio. Ya Marte en Escorpio y más después la temporada escorpiana con el paso del sol y demás, es como claro. que ya nos va a traer otro tipo de experiencias y nos va a mostrar nuestra sombra en realidad. Entonces, si nosotros podemos hacer esta lectura con este Mercurio, con la menguante, poder ver a conciencia qué me trae el eclipse, qué me está revelando de mi independencia, porque Marte es el regente antiguo de Escorpio, pero es el regente de Aries, el nodo norte. Entonces nos va a mostrar en Escorpio la sombra, pero para que yo vaya hacia mi evolución, mi nodo norte y esto de la independencia. Acá la independencia es clave en vínculos, en relaciones, en el trabajo, en el área que se me constele, va a quedar súper en evidencia cuáles son esos apegos, esos acuerdos, como te decía, convenciones que a mí me quedan de alguna manera cómodos, por una cuestión Claro. emocional, por costumbre, por lo que sea, y cómo estamos invitados y los eclipses nos van a ajustar. Y es más, si es algo que yo no estaba habitando y que es nuevo para mí, Marte en Escorpio me va a empezar a mostrar por qué fue así y cuál es mi trabajo de purga a realizar, cuál es la purificación que tengo que realizar y la transformación, porque Marte en Escorpio, es decir, ¿por qué yo no me afirmo ante la vida desde mi valentía y desde mi independencia? ¿Por qué Claro. me arraigo desde dónde me estoy arraigando? Y ahí lo vamos a ver, por eso te digo que te va a mostrar nuestra sombra. Marte en Escorpio, entrando un día antes del eclipse, es fundamental, porque es Kundalini, es mi vitalidad, porque si yo va a mostrar que el no ser independiente y no arrojarme, no atreverme, estar vacilando o estar preso en esas convenciones, también me roba vitalidad. Me, me, Claro. me, De hecho, a ver, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y me diste el pie para hacerte la pregunta, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que venimos de esta situación, ¿no? ¿No? De toma de decisión y conciencia de nuestra libertad, ¿no? Que viene eso energéticamente moviéndose. Puntualmente, ¿qué es lo que representa este eclipse en puntual? ¿Qué es lo que, de qué manera nos va a estar afectando este eclipse en general en esta fecha? se va a estar llevando, como te digo, convenciones, dependencias, puede ser en vínculos, en relaciones, Ujú. siempre hay rupturas, pero este periodo, de hecho, los 18 meses del eje Aries-Libra tiene que ver con esto, con vínculos sanos, vínculos tóxicos, vínculos dependientes, vínculos limitantes. Entonces se va a estar Pero llevando, viene va a allá. abrir una nueva identidad. Es un momento Claro, donde se abre una nueva identidad desde la independencia. Eso es lo que nos claro. trae fuerte. Claro. A ver, voy a sacar
Una runa, a ver, en cuanto a ¿qué consejo nos dan las runas en cuanto a este eclipse en puntual con esto de yo? Porque una cosa es que la energía no nos venga con ese giro de llevar, de sacar, y otra cosa es cómo nos llevamos con eso, ¿no? A ver. Claro, claro. Bueno, justamente es la última que había salido, ¿no? Es Eiwas. Eiwas juntamente que es la runa del desapego, ¿no? Esta runa que decíamos de grabar del gran árbol que nos habla de mantener nuestro centro, nos habla de aliarnos con el desapego, aliarnos, entender de que si sentimos que algo, el eclipse viene y empieza a generarse un ruido puntualmente en un área de nuestra vida donde nosotros no estábamos esperando que venga, ¿no? A llevarse algo, porque por ahí uno nos pasa de que creemos de que el área de ruido es una y de repente empezamos a sentir el ruido en otra área. Bueno, Eiwa justamente en vez de buscar retener esa área, no entrar, digamos, en retener eso y ponernos en la posición de eje, de reflexión, de meditación en por qué se va y permitirnos fluir. Si esa área de mi vida empieza a transformarse, algo empieza a irse, es porque algo nuevo está por llegar. Y si yo estoy aspirando a un crecimiento, a un desarrollo en mi vida en puntual, en este caso, acá lo que Iguas dice es de que si en este eclipse algo te está marcando de que se está yendo o que se tiene que ir, quizás sea lo que estaba demorando a que energéticamente puedas alcanzar otras áreas. Ojo que también, Eiwas también nos está hablando a veces de que no es algo del exterior lo que se va, a veces lo que se va es también una postura, digamos, de duda conmigo mismo, es el saber dejar ir los miedos, porque los miedos por momentos también se vuelven una zona de confort, ¿no? A veces, digamos, el hecho de estar en una posición de lo seguro también hace de que yo no me atreva a lo nuevo, a los cambios, a esa libertad de la que anteriormente nos hablaba Ainer. Entonces, es interesante de que en este tiempo te mantengas en tu centro, por lo cual no salgas a hacer rituales puntualmente. Hay eclipses donde uno dice, es muy bueno para tal ritual, otro eclipse está muy bueno para tal otro. Acá justamente está bueno para el proceso de desapego, para el proceso de limpieza, para el proceso, y esta limpieza la hacemos de conciencia, no de forma ritual, sino de forma de inquietud, en meditación, en reflexión y en la postura del observador de lo que me va pasando en el día a día y qué es lo que me está haciendo ruido y qué tengo que soltar. Cada quien va a saber reconocerlo con claridad porque es algo de, digamos que por ahí se viene arrastrando con el tiempo y acaba a quedar, digamos, más en evidencia con el eclipse, ¿no? Por eso te decía, Marcos, que la semana previa al eclipse, tener una menguante en Cáncer, que habla de la nutrición emocional, de todo nuestro mundo emocional, refugio emocional y apegos, claro, porque uno, si tiene apego, es porque emocionalmente se siente seguro en ese apego. Entonces Claro. te lleva a revisar qué te traería ese desapego y cómo nutrirte emocionalmente desde otro lugar, sin ese apego. En qué parte uno es responsable, digamos, de nutrirse emocionalmente, de ser refugio, hogar en uno desde la independencia, y qué es lo que no le está permitiendo y lo está llevando a tener ese apego, esa seguridad proyectada afuera en un otro o en alguna Claro. situación. Entonces me parecía fabulosa la luna menguante como para prepararnos para el eclipse y hacer esta reflexión, este trabajito. Claro. Bueno, y como te decía, Bien. Y el resto de la semana, el post-eclipse, ¿qué hacemos después? A ver, ¿qué dicen los astros en ese sentido? bueno, por eso te decía Mercurio. Mercurio es fundamental porque en realidad nos va a llevar a cacharnos mentalmente qué nos decimos, cómo nos hablamos, qué creencias yo tengo, porque después cuando post-eclipse, cuando pase a Escorpio, cuando el Sol entre a Escorpio, la temporada escorpiana, ahí ya nos vamos a enfrentar cara a cara con nuestras creencias directamente y nuestras grandes verdades sobre las que nos posicionamos. Entonces vos decís,
Entonces yo por eso tenía este apego, por eso tenía que drenarse eso con el nodo sur, por eso tenía esto rumiando o esto creía, porque esta es mi verdad, interna. Vamos a ver nuestra sombra. Como te decía, Marte en Escorpio ya es Kundalini, es nuestra energía de vitalidad, es nuestra energía de empuje. Si Aries es la conquista, voy al frente por mi deseo a la conquista. Ya Marte en Escorpio es, bueno, pero ¿de dónde saco esa fuerza y esa energía? Es el chakra raíz conectado a la tierra. Si yo estoy en si yo estoy en carencia, grandes verdades sobre las que me posiciono, ¿cómo no voy a tener esos diálogos mentales? ¿Cómo no voy a haber tenido ese apego, como te digo, que vamos a ver? ¿Cómo el nodo sur no se va a haber llevado, no me va a haber invitado a una nueva... ¿Me explicó? Ahí vamos a ver nuestra sombra y va a ser un trabajo fuerte de purga, purificación, que en realidad es para bien. Uno le tiene mucho miedo siempre a Escorpio y que la energía, porque sí, se muestra nuestra sombra, pero es fabuloso porque nos permite renovar esa energía. Si nosotros no hacemos no nos acercamos a nuestra vitalidad de una manera más arraigada y más confiada en la vida. Estamos desde la supervivencia o del miedo a la aniquilación. Entonces siempre elijo porque me da seguridad y no tomo la decisión en cuanto a mi deseo, a mi corazón y a lo que me interesa, a mi independencia. Tomo la decisión por las dudas, porque por las dudas. Entonces, desde ese lugar es que estamos muchas veces o con el miedo a la aniquilación o a la supervivencia o esas cosas tan arraigadas que traemos a veces a incluso miedos ancestrales, ¿sí? Entonces se muestra, porque la sombra no es solo personal, también es arquetípica, también es familiar. Entonces se muestra y se revela, por eso Escorpio es tan controvertido, pero en medida en que nosotros hacemos esa purga escorpiana que se nos propone, anclamos mayor vitalidad, disponemos de una energía psíquica renovada que nos da ese empuje y esa fuerza para que ese Marte pueda ir a la conquista, pueda atreverse. Así que es hermosa la segunda semana y que previo al eclipse este Marte esté ingresando, es fuerte, va a ser un periodo fuerte. Pero... A ver, ¿qué consejos nos dan las runas para esa post-eclipse? A ver, ¿qué acompaña? ¿Qué hacemos con esa sombra, no? Claro. Curioso. Porque es interesante porque, bueno, de vuelta aparece Eiwas, ¿no? Como pueden ver, estuvo en las 3 lecturas apareciendo justamente porque también es parte de los procesos, ¿no? Me aparecía en la salida de la semana, digamos, de la salida de la semana anterior, en el eclipse como eje del eclipse y en el post, el inicio es Eiwas, marcando de que si ese proceso, como decíamos, interno, lo hacemos, digamos, de forma consciente, a conciencia, digamos, nos vemos bien al espejo y demás, vamos a encontrar de que, porque también, como decías esto, ¿no? De entrar a Escorpio y da ese miedo, ¿no? Pero es como que de alguna forma es aceptar que esa sombra es parte de nosotros y en algunos aspectos la sombra puede mostrarnos, digamos, cosas que no queremos ver de nosotros mismos, pero por otro lado, esos mismos aspectos, esa misma sombra, es un aspecto favorable de nosotros. Es aliarnos y aceptar nuestras propias sombras, y justamente ese trabajo que decían, ¿no? Anteriormente, que estábamos hablando de decir, bueno, con ese sanador herido tomo la decisión, tomo la conciencia, hago mi proceso, y si este proceso, digamos, lo sabemos reconocer, sabemos visibilizar nuestra propia sombra y aceptar que esa sombra es parte de nosotros y viene a ser, por así decirlo, nuestra aliada al cambio, a nuestra propia transformación. Puntualmente acá las runas lo que están diciendo es atrevimiento, ¿no?
trae la fuerza, porque la sombra viene con turizas, viene con la energía del poder y de la fuerza, lo cual acá me interesa destacar esto de decir, bueno, cuidado con lo anterior, ¿no? Cuidado con el proceso del eclipse, porque si yo lo evado y lo niego a Catoriza, habla de que todo ese poder y esa energía va a ser autoconsumida, es decir, puedo caer muy fácil en el autojuzgamiento, en el golpearme el pecho a mí mismo. Ahora bien, o sea, como darme con el látigo, pero si yo reconozco realmente ese proceso y me alío con el proceso y voy poniendo, digamos, me pongo de cara hacia adelante, aceptando esa transformación y cambio a hacer, es muy positivo porque viene una renovación en todas las anchas, porque es la runa Kenas. Kenas marca la evolución, la transformación, el reinventarnos, y de ese reinventarnos encontrar cómo es Kenas, ¿no? Nuestra propia antorcha. Seguramente después veremos más adelante en la siguiente quincena que de alguna manera ya tenemos nuestra propia antorcha, nuestro propio fuego. Y creo que es interesante de que cuando vamos a nuestras propias oscuridades, a nuestra propia sombra, bueno, el poder de nuestra propia decisión y nuestra convicción se vuelva nuestra propia antorcha que nos permita alumbrar en nuestras propias oscuridades, ¿no? La verdad me parece un trígono lindo e interesante para todo el proceso, ¿no? Con todo lo que es, ¿no? Que tenemos para esa segunda semana. Tenemos para rato con esto, tenemos para la segunda quincena y para todo después el periodo de Claro. Escorpio, va a ser un proceso, porque tal cual, esto que decías de la sombra como nuestro aliado, tenemos que entender que siempre estamos en este juego de luz y sombra, de conciencia, pues nuestra sombra es lo que tenemos en nuestro inconsciente, y el hecho de poder ir registrándolo, trabajando quizá con los sueños, o con los oráculos, a conciencia, hace que esta sombra no tenga que irrumpir y que nosotros podamos saber que esa sombra, ahí hay grandes tesoros y probablemente si yo estoy trabajando con un arquetipo, hay algún otro que estoy dejando en sombra, porque no podemos canalizar todos los arquetipos al mismo tiempo. Entonces, en este momento de mi vida estoy trabajando este arquetipo y alguno estoy dejando en sombra. Entonces nuestra sombra es aquello de lo que, bueno, lo dejamos y va abajo de la alfombra, va a la sombra, pero no necesariamente hay ahí cuco, sino que somos nosotros, en una parte de nosotros inexplorada, que si nosotros seguimos tapando, ahí es cuando irrumpe, ¿viste? En donde tiene otra salida, pero si uno viene con un trabajo a conciencia, ahí hay grandes dones, tesoros, en donde uno puede visibilizarse, abrazarse, entenderse, y esa energía psíquica, en lugar de estar empleada en tapar, queda disponible para nosotros, queda disponible para una nueva forma de habitar, es decir, mira, yo era de esta manera, pero probablemente ser así viene porque de chica tal cosa me dio seguridad, me dijeron que no, qué sé yo, que no grite, porque es verdad, molestaba a mi hermanita, le despertaba, y me quedó en sombra y de repente soy una tremenda cantante. Yo dejo de reprimirlo, lo exploro, y exploro que tengo una capacidad de expresarme para enseñar, para lo que me guste hacer. Si no, lo sigo tapando, y esa energía no está disponible para mí, y no había algo terrible, sino algo que desde el deber ser a veces también nos lleva a tapar, a dejar ahí abajo de la alfombra, y en realidad es poder aceptarnos. Bueno, sí, era re gritona, bueno, era terrible, pero era mi energía disponible, ¿no? Y en lugar de asumirme como no, porque hay que tener un comportamiento, puedo romper esa estructura, decir, bueno, me funcionó en un momento, es verdad, a veces por la educación, por las convenciones familiares, sociales, pero hoy no me sirve. Me permito esa destrucción de ese patrón que en algún momento me dio seguridad, me amparó, me hizo pertenecer a un clan, pero ya no me sirve. ¿Y qué hay ahí? Y está esa energía disponible, y están esos dones, esos tesoros, esos talentos. Por eso es poder abrazarnos y saber que de manera continua estamos en este juego entre nuestra luz y nuestra sombra.
que necesariamente haciendo consciente aspectos nuestros, hay otros que vamos dejando en sombra y que quizá le toca su momento en otro momento de nuestra vida, y así, pero es parte de la luz y la sombra del yin y el yang, como hablábamos el otro día, de esta danza entre las polaridades, bueno, tanto el femenino masculino, bueno, la polaridad de la luz y la sombra es otra polaridad más de este plano dual en el que estamos habitando. Claro. Tiene que Claro, ver claro. con eso. Y que entiendan y tengan en claro todos de que cuando estamos hablando todo el tiempo de la sombra y demás, no estamos hablando de buenos o malos, aspectos negativos, aspectos positivos del yo. Estamos hablando de, digamos, aspectos quizás un poco más ocultos, ¿no? O aspectos que negamos, consciente o inconscientemente, cuando nos referimos a la sombra, sobre los aspectos conscientes que de nuestro consciente, de nuestro día a día, que podemos percibir desde nuestra propia lógica y entendimiento en la actualidad. Porque justamente es el inconsciente hablando al consciente, ¿no? Desde esa sombra, esa claridad, tener esa conciencia, porque a veces uno sin querer por ahí habla sin aclarar de la sombra, y la sombra a veces está mal informado de ver a la sombra como el aspecto negativo del ser o el aspecto negativo del yo, y no es tan así. Sombra no es igual a malo, sino de que justamente ese aspecto oculto, incluso hasta a veces de nosotros mismos, pero son aspectos personales, ahí como nos contaba justamente Nere, con aspectos de nuestra vida, que quizás vimos como malos, porque es muy fácil que adoptemos psicológicamente a que un determinado aspecto de nosotros, que es la sombra, lo tomemos como negativo o como malo, entonces por eso me evado de ello. Pero eso, primero, de que es una etiqueta que le pusimos, es un rótulo, es un amortiguador de conciencia que le pusimos, pero quizás no sea del todo tan así si le damos la oportunidad a explorarlo, pero para eso tenemos que dejar de negarnos, abrirnos a él, ponerlo sobre la mesa y empezar a trabajar, ¿no? Además, Marcos, cuando hay tanto para deconstruir, ¿no? Y cuando tenemos tantas etiquetas y sabemos que social y culturalmente tenemos tanta negación, tanto tabú de la muerte, de la sexualidad, de los patrones, de lo que queda bien, de lo aceptado socialmente, que muchas veces nos reprime ser quienes vinimos a ser, y no tiene nada de malo. Y hay que de construir un montón, o sea, en el momento en el que nos encontramos, cultural, socialmente, de manera colectiva. Entonces, por eso te decía, también guarda que hay una sombra que es personal, familiar, pero también está la sombra colectiva, que la vamos trabajando entre todos. Por Así supuesto. que es súper interesante, vamos a ir desglosando todo esto entre la próxima quincena y toda la temporada de Escorpio, pero mira, tenemos para hacer dulce. Claro. Claro, y entender de que todo lo que hablamos en esta sesión, en este encuentro de esta quincena, es la apertura de algo muy largo que vamos a ir trabajando juntos a lo largo de todo este proceso en más de un encuentro, porque va a estar bastante tiempo, pero inicios, ¿no? Inicios de procesos tocó en este encuentro. Así que la verdad, pero fantástico, interesante, muy interesante todo lo que se viene astrológicamente, rúnicamente para este tiempo. Y bueno, nada, la verdad que agradecerte de nuevo, gracias Nere por sumarte, por acompañarnos, por ponerte a predisposición de estas locuras, de decir vamos a hacerlo, esto mismo por ahí haríamos charlando, que se haga de forma en vivo para compartirlo con todos, porque para mí me parece que tiene gran riqueza esta clase de compartir esta clase de información para todos. Y nada, repetinos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás haciendo alguno de los cursos? ¿Qué estás haciendo? Porque te he visto ir y venir, entonces contanos un poquito. Sí, bueno, te iba a decir antes de pasar a lo mío, que quedó una cosita que estuvimos charlando de Marte, quedó Venus, que también va a estar entrando en Virgo. Por ahí, si querés, ahí hacemos una, porque hablamos de Mercurio, de las lunas, el eclipse, pero había mucho en esta quincena, estaba pasando también Venus a Virgo, y por ahí tener en cuenta que Venus en Virgo viene del trabajito que hizo en Leo con la retrogradación, de ser desde nuestro corazón. ¿Te acordás que venimos charlando mucho de eso? Y al entrar en Virgo, en un signo de tierra,
va a tener un aspecto tenso a Saturno, más el eclipse y toda esta introspección y demás, guarda de que aquello que revaluamos de nuestro deseo, en lo que nos pusimos de acuerdo, en lo que hicimos esa introspección y trabajo interior, que no se apague, porque es muy fácil que con todo lo que se va a estar moviendo, esta Venus entrando, porque ella entró en Virgo y ya por ahí pasó Mercurio, Marte generó algunos movimientos también, sabemos que tuvimos esa luna nueva súper especial en Virgo, ¿te acordás que te había dicho que es parte de una configuración mayor? Bueno, Venus al entrar va a estar trayéndonos la experiencia, porque Venus como regente en Tauro tiene esta cualidad de lo sensorial, de llevarnos a la experiencia. Entonces de repente todo eso que pudimos analizar de nuestro deseo, que hizo caminar un poco Marte cuando pasó, que Mercurio también nos estuvo mostrando de qué se trata, ya se va a empezar a habilitar desde la experiencia que todo este otro trabajo psíquico, que emocional, no nos detenga y no apague ese fueguito que se va a estar empezando a mover con esta Venus. De hecho, incluso es un periodo largo, también lo vamos a retomar en otros astrorúnicos seguro, porque entra esta semana el 9 de octubre hasta el 9 de noviembre, o sea que imagínate. Pero hay que ir guarda con este Saturno que apenas entra ese contacto, y Saturno ahí un poco más en un signo de tierra, Venus, que viene reentusiasmada de Leo, de todo el trabajo que hizo en Leo. Bueno, ahora se topa en Virgo con Saturno enfrente y, no, pero mirá, claro, se puede topar con limitaciones, con demasiadas responsabilidades, un poco de pesimismo, así que atenti ahí para que no nos retraiga. Así que bueno, eso claro, como claro, para cerrar no la información que traía. Ahora, y otra pregunta, ¿no? Ya que estamos, o sea, me hablaste de Venus y me quedé pensando, ¿no? Para aquellas personas que por ahí están, digamos, en este momento por ahí buscando una relación de pareja, o que están puntualmente en este momento por ahí una relación de pareja, en el área del amor, ¿no? ¿Cómo influye astrológicamente el área de lo que es el eclipse, o sea, este proceso que estamos viviendo, el eclipse y este nuevo inicio, ¿no? Porque la verdad que es un nuevo inicio en todas las áreas. Entonces dije, ahora que dijiste Venus, digo, en el amor, ¿cómo vamos? ¿Cómo afecta este clima astrológico? Primero que en el amor depende de cada uno de manera particular, vamos a hacer la salvedad como para no ser irresponsable en lo que estamos transmitiendo. Porque las parejas son espejos. Las parejas son espejos y muy probablemente yo atraiga a una persona que me muestre cosas de mí que yo no veo. Entonces, cada uno magnetiza la pareja de acuerdo a lo que uno también tiene internamente. Entonces, por ahí, hablar así muy global puede quedar acotado, ¿no es cierto? Esto me interesa como para decir, bueno, depende de cada caso particular, pero de manera global sí que nos vemos invitados a relacionarnos de una manera independiente, en donde se están redefiniendo patrones de dependencia, codependencias tóxicas, convenciones sociales, Urano en Tauro, incluso podemos encontrarnos con cosas que hay que redefinir, hay que hacer una introspección y revisarnos, porque tenemos una forma de vincularnos también y de armar relaciones de uno a uno, de pareja, muy patriarcales todavía. Recién ahora se está abriendo a la diversidad, a la libertad, a una apertura en donde yo pueda registrar el deseo del otro sin tabú, ¿me explico? Entonces, de alguna manera, los eclipses y demás nos están llevando al deseo del otro. Claro, siempre y cuando haya un respeto mutuo, haya un equilibrio, un balance, pero es súper importante, más allá de los formatos o de los diferentes deseos que uno tenga y demás, el equilibrio, la armonía, ¿sí? No uno por sobre el otro, o estas especie de dependencias económicas o estos verticalismos, porque
pueden ser patriarcales más allá del género, o sea, no pasa ni siquiera por ahí. Entonces, estamos llamados a vincularnos de manera independiente y de manera sana, por ahí nos vamos a ver interpelados muchos en la confianza también, porque como te decía, ¿qué confianza, desde dónde me arraigo yo y voy a la conquista de mi deseo? Desde el miedo, y bueno, lo mismo en una pareja, ¿desde dónde me estoy vinculando? ¿Desde mi afirmación? ¿Desde el mi deseo? ¿O en realidad desde un miedo? Elijo ser para vincularme, para compartir, para qué proyectos tengo con el otro. ¿Son proyectos que yo realmente quiero o porque me dijeron que me tenía que casar o que tenía que ser padre o que tenía que ser madre pues ya tengo, no sé, determinada edad, ¿no es cierto? Entonces, nuestro deseo, pienso que en relación de pareja se pueden ver estas cuestiones como interpeladas, estos mandatos sociales, estas sombras colectivas que vamos trabajando de estos patrones colectivos, van a estar ahí en auge. Claro, 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 claro. A ver, vamos a buscarle un consejito también de las runas al respecto. Como consejo general de cómo trabajar también esta independencia que decíamos, ¿no? Bien, la runa que aparece es Hera. Hera puntualmente es interesante porque como runa nos marca los procesos, digamos, de desarrollo fluido del sentir, es decir, es permitirnos la fluidez. Y Hera puntualmente, a ver, como runa de la cosecha, marca los tiempos cíclicos, y así como hay tiempos de ir hacia adentro, hay tiempos de ir hacia afuera. El tema es de que es importante en este tiempo puntual, más teniendo en cuenta lo que hablábamos hasta recién, de que así como por ahí a lo largo del tiempo anterior se empezaron a desarrollar emociones internamente de qué deseo, qué siento, qué quiero para mí en el área del amor, acá Hera dice de que no nos podemos distraer, no nos podemos evadir de lo que sentimos, y eventualmente aquello que sentimos va a buscar emerger. Entonces es importante en este tiempo, ¿no? Aliarnos con nuestro sentir, expresarlo sin buscar ser destructivos con el afuera, con mi sentir, pero tampoco dejarlo de lado. Es decir, es una expresión natural. Hera, si observamos el ciclo natural, se mueve con armonía. Es, digamos, es inevitable, pero también nos marca lo inevitable, pero también nos marca la necesariedad de acompañar a nuestros cambios, a nuestras transformaciones. Es un tiempo de transformación emocional, de expresión emocional, y que bueno, como decíamos, el trabajo interno que se estudia, producto de heridas, producto de procesos y demás, es un tiempo de reconocerlo, de observarlo, ver si hay alguna sombra que nos limita o no con él, pero es tiempo de salir y es tiempo de entrar en este ciclo de cambio. Es una runa muy hermosa para este proceso, y entender de que los procesos son largos, ¿no? Porque Hera nos marca los procesos que son de tiempo, comienzan un día y cuando no nos damos cuenta, pasó el tiempo y ya hemos terminado de concretar el paso. Es decir, Hera marca esos procesos de que quizás empiezan ahora, en esta quincena se empiezan a dar, y quizás tarde tiempo el afianzarse y el terminar de solidificarse ese cambio, pero es necesario, pero es positivo y marca siempre de que es una dirección correcta. ¿Por qué es la dirección correcta? Y para todos los que estamos acá en este momento, porque es la que se corresponde con lo que sentís adentro. Por eso Hera dice, mientras no te niegues, mientras reconozcas que aquello que está sucediendo internamente exige esa salida y quiere salir, pues siempre va a estar en una dirección correcta, porque es el camino del sentir, en el área, hablando en el área del amor, ¿no? Así que me parece una runa interesante, ¿no? Para este tiempo. Tal cual. Siempre el sentir como un GPS emocional, ¿viste? Que nos han negado el sentir, y sentir es malo, y llorar es malo, y bueno, no, si hay que llorar, hay que llorar, si hay que soltar, hay que soltar, y el sentir como un GPS, como una brújula. Tal cual. Así que bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo, bueno, hago cartas natales,
Claro, hago cartas natales, hago revoluciones solares, eso de 1 a 1 en cuanto a consulta personalizada. Hago terapias también en cuanto al análisis de la Lilith, por ejemplo, o de Quirón natal en las personas y el trabajo con determinados cristales. Me gusta articular la astrología con la cristaloterapia. Bueno, de hecho acá ando con una amatista. Siempre estoy en todos mis vivos con una amatista que me trae mucha armonía, porque es algo medio nuevo para mí, entonces como que me trae armonía y me conecta también, porque uno muchas veces intelectualiza, voy a decir esto, y de repente con las runas salen otras cosas, o uno le viene a decir determinadas, se presta a la conversación, así que me trae como mucha conexión, ¿no? A la intuición, a esto que hablábamos, a lo emocional, a decir, bueno, lo que quiera decir es apto para quien esté escuchando. Claro. Y no intelectualizar a veces todo tanto. Y estoy en un curso que se va a postergar, la apertura era para abrirlo, voy a demorarlo un poquito más, pero es de lectura de cartas natales, una astrología inicial con la posibilidad de armonizar los flujos energéticos en mi carta o en la de otro. La idea es aprender a hacer una lectura de la carta natal con una astrología, como te digo, introductoria, y el uso de los cristales para poder equilibrar energéticamente esos mandalas. Es esa la formación que estoy ofreciendo, son 9 encuentros, es de 2 meses, y lo que es su inscripción va a demorarse un poquito más, así que está abierta la inscripción, lo voy a seguir dejando abierto para que se puedan sumar, para poder armar un grupito de acompañamiento en esto, porque la verdad que me parece súper interesante. A veces siempre leemos el cielo, uno puede ir y ver en el canal a macro, o de repente en su carta personal y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No es cierto? ¿Qué hago con esto? Y los cristales son tremendas conciencias que nos pueden aportar el apoyo para un trabajo de un área en particular, como también el restablecimiento del balance en mi carta, porque a veces, qué sé yo, hay personas que tienen carencia de algún determinado elemento, o de repente se les arma, de acuerdo a su mandala personal, diferentes flujos de energía, en donde está bueno con los cristales poder compensar eso. Claro, y voy a dar diferentes técnicas de compensación. Claro. No, y que aparte, a ver, yo les digo a todos, y que lo menciono siempre, hay determinadas, digamos, mancias que todo brujo tiene que saber manejar, o sea que todo brujo eventualmente, brujo, bruja, mago, tiene que pasar por ahí y tener un entendimiento puntualmente, porque es súper importante el entendimiento de tu propia carta y entender la carta, tener una base de astrología siempre es fundamental, en la magia en general, porque después querés ir a trabajar con correspondencias mágicas, y si no conoces, digamos, las influencias, cómo se mueven los planetas en el cielo, cómo los vamos a ver en las plantas, cómo lo vamos a ver en otras. Entonces, creo que es algo fundamental, así que nada, aquellos que estén ahí pensando, bueno, qué curso puedo hacer y demás, les súper recomiendo de que si no tienen esa base de astrología, bueno, terminarla acá antes de fin de año, y tener esa base, creo que está muy bueno. Como también lo que contaste que hacías al respecto de Quirón, eso me pareció muy interesante más en este tiempo de ahora, ¿no? Para trabajar la carta de forma individual o personal en este momento, con Quirón cómo está, yo creo que por ahí ver cómo se encuentra en la carta de cada uno, Quirón, cómo está esa situación con uno mismo y lo que le está pasando, creo que puede ser algo muy positivo para el trabajo personal, espiritual e individual de cada uno, ¿no? Nada, detalles que me parecieron curiosos, ¿no? Sí, me encanta trabajar de manera especial el Quirón de cada persona en una consulta personal, o bien Lilith también, y las terapias con obsidiana, por ejemplo, en mujeres algunas que tienen patologías, trabajar todo esto del arquetipo femenino, las distintas arquetipas femeninas. De acuerdo a esa Lilith personal, podemos ver cuál es el arquetipo que la persona habita, que le es desafiante, y el trabajo con la sombra, ¿no? Todos esos otros arquetipos que existen, que pueden estar en la sombra y que también constelan mi realidad. La obsidiana, el trabajo con las terapias de los cristales, en este caso la obsidiana, a mí me encanta.
Así que también está ahí. Además de mi YouTube y de Instagram, en mi WhatsApp están todas estas opciones de trabajo individual y personalizado, ya sea con la carta natal, con la revolución solar o estas alternativas en donde hago estos acompañamientos terapéuticos y propongo una serie de encuentros para conocer tanto tu personal como tu Lilith personal y hacer este trabajo con los cristales en 3 encuentros secuenciados. La verdad que es un trabajo terapéutico muy, muy lindo. No, y sin más, muchísimas gracias Nere, muchísimas gracias a todos por sumarse, por acompañarnos, por estar por acá. Y el próximo nos vemos ahí en el día 16 de octubre. 15, perdón. Domingo 15 estamos ya en el próximo encuentro. Gracias a vos, genial, Marcos, por la invitación. Gracias a vos. Al contrario. Saludos a todos, gracias Nere, saludos a todos chicos. Chao, gracias. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Les recuerdo que tienen todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashwords. En la descripción les voy a estar dejando ahí el link por si quieren adquirir alguno de ellos. Recuerden que hace poquito habilitamos la pestaña comunidad para que puedan sumarse, aportarnos para que sigamos creando contenido y a la vez ahí tienen contenido exclusivo para miembros, material exclusivo para ustedes. Por acá les estoy dejando el link a la web para que puedan descargar las guías gratuitas que vamos haciendo bimensualmente y por supuesto no se olviden suscribirse al canal, darle a la campanita y les dejo otro video para que sigan disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.